casa es particular y cuando llueve se moja como los demás. ¿Os acordáis de esa canción? ¿Os acordáis del cantajuegos? Pues de eso hablamos, de patios y de particulares. Pero no en el sentido literal, sino también en el metafórico. Para ello nos acompañan Salma Lamani y David Ipola. Bienvenidos a Tener en Cuenta 9 y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Empezamos esta temporada proponiéndoles a nuestros invitados e invitadas una reflexión y es, ¿qué creéis o cuáles creéis que son las características del teatro del siglo XXI, del teatro que se está haciendo hoy? ¿Qué creéis que lo distingue? Buena preguntilla. Dale tú. Bueno, yo creo que el teatro del siglo XXI, una de las características que está teniendo es precisamente lo diverso, ¿no? La hibridación, por así decir, de diferentes estilos teatrales y esa apertura en la forma, es mi opinión personal, ¿no? Creo que también se caracteriza bueno, no sé, por una puesta en escena cercana al espectador, una puesta en escena que experimenta, ¿no? Digamos, que rompe. Bueno, por lo menos yo lo que más estoy viendo, ¿no? Como que también rompe bastante con la cuarta pared y tal. Y creo que hay como mucha flexibilidad a la hora de crear y de experimentar formas, ¿no? Teatrales. Esa es mi sensación. No sé, mi compi. Sí, luego también hay una cosa muy curiosa, más como a nivel, como más a nivel independiente que es bueno, que es nuestro caso y es el caso de muchas compañeras, de muchas compañías jóvenes, de gente que se está empezando a juntar, que salen de la escuela, que salen de una formación, y para mí eso es una característica muy importante, ¿no? Que la gente que hace teatro ahora son grupos que se juntan y con el objetivo de crear algo, de crear un proyecto que no se centre solo en una obra, sino que vaya un poquito más allá, aparte de todas las producciones de los grandes teatros, que ahí sí que coincido con mi compi, ¿no? Que son propuestas muy arriesgadas, que tratan de romper con el teatro del que venimos, ¿no? Como interactuar mucho con el público, romper la cuarta pared, escenografías e imágenes como muy surrealistas, ¿no? Como muy rompedor todo. Y siempre en busca de la novedad, de lo diferente, ¿no? De sorprender. Es interesante porque en vuestra propuesta verdaderamente existe ese romper la cuarta pared, pero es curioso porque en la innovación de repente volvemos un poco al costumbrismo, ¿no? O Sí. sea, me refiero al mirar a ese patio, o sea, a ese núcleo que es un patio que no me parece nada más cercano y más accesible a todos, que de repente rompiendo, estás hablando justo de lo concreto. Rompiendo en la forma, hablas de lo concreto en cuanto a temática, me refiero. Sí, es cierto que hay como esa cosa de volver a algo como, digamos, como reconocible, cercano, costumbrista. Y es cierto que nosotros también lo ponemos en escena, ¿no? Sí. No me lo había planteado así. No, es verdad que es muy curioso, ¿no? Que incluso rompiendo el lenguaje y la forma teatral, volvemos hacia atrás, ¿no? Como algo interior nuestro, como muy personal, muy cercano, como una mezcla bastante peculiar, ¿no? De un contrapunto. Muy curioso. Yo creo que ahora está como muy en el aire, esta es una opinión mía personal totalmente, pero como también en el cine también está pasando como muy la búsqueda del arraigo, ¿no? De lo costumbrista, del pueblo, de esas esencias que ahora mismo las tenemos un poco como dispersas, digamos, ¿no? Como reconocernos en. Bueno, no es la tradición, pero bueno, como en la comunidad, En el origen. justo ese anhelo del origen, exacto. En el origen, justo, sí. Hablamos de particulares y patios que está en la sala 973 de Madrid. Es interesante porque de hecho el público llega, entra y se pone a atender allí con vosotros. Sí. Sí, sí, sí.
es muy bonito verlo desde fuera. Es maravilloso, gente que no se conoce de nada y de repente está compartiendo algo tan simbólico como una fotografía o fotografías de barrio que tienen que colgar como si fueran prendas de ropa. Entonces te imaginas como, no sé, a la gente ahí. A mí me encanta. Bueno, en general creo que nos gusta mucho ese momento en concreto, es muy bonito. Para nosotros sí que buscábamos generar como ese patio de vecinos, ¿no? Esa vecindad y también es lo que surgía de las fotos que salimos a captar imágenes de la calle, del barrio, pues también nos traía ese mundo de vecindario, de patio de vecinos. También esta obra surge un poco después del momento pandémico en el que todo era mirar por la ventana y encontrarte con tu vecina de enfrente y ese patio interior, ¿no? Ese mundo es en parte detonante de particulares y patios. Totalmente, sí. E integrar al final directamente al espectador, ¿no? Tú llegas, de repente es casi tú mismo el que monta, entre comillas, parte de ese atrecho, de esa escenografía y integras de repente en el patio ya de una. Totalmente, sí, es de primeras introducir al público en nuestro mundo. Este es nuestro mundo, este es nuestro patio particular y queremos que forméis parte de él y que conozcáis un poco las sensaciones que hemos tenido nosotras durante el proceso de investigación y a raíz de eso, pues esto es lo que os queremos contar, ¿no? Entonces no hay mejor manera que recibir a la gente con esa primera imagen de sois parte de esta composición también, porque lo que nosotras contamos es lo que le ocurre a la mayoría de las personas y nuestras inquietudes que hemos vivido, como ha dicho Selma, a nivel post-pandémico, son las inquietudes de muchas personas, ¿no? De ese anhelo, de ese echar de menos, pues eso, el campo, salir del bucle de la ciudad constante, bueno, un poco todos estos temas que giran en torno a la obra. Precisamente anhelo creo que es la palabra que más se repite durante la función. ¿Qué es el anhelo? ¿Cómo lo definís vosotros? ¿Qué significa el anhelo en estos patios y particulares? Bueno, buena pregunta. Precisamente el inicio de la obra parte con estas fotografías y estas imágenes porque nos dábamos cuenta de que a nivel creativo como que teníamos unas sensaciones de anhelo que nos costaba poner en palabras, ¿no? Entonces fuimos a buscarlas, a fotografiar y desde la plástica también traerlo y poder ver reflejado ese anhelo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el anhelo? Nos dábamos cuenta que estábamos como en un círculo vicioso, ¿no? Como todo el rato buscando hacia esa escapatoria, hacia dónde ir, ¿no? Hacia una certeza, una respuesta clara. Entonces creo que el anhelo es como una especie de nostalgia de aquello que nos hace como sentir en casa, ¿no? Algo así como... Sí. Y que en muchos casos es un anhelo de algo que tú no has vivido, pero que en el fondo te gustaría. Por ejemplo, Exacto. Comentábamos en el proceso de investigación, yo es que además recuerdo que un día nos juntamos en el espacio que tenemos donde ensayamos y empezamos como a elaborar una lista de, a ver, tú, ¿qué cosas, ¿no? Y nos preguntábamos entre nosotras para ti qué es un anhelo, ¿no? Y salían muchas referencias de, pues a mí en mi caso, por ejemplo, de nunca he tenido la sensación y la he estado teniendo en estos últimos años de barrio, de sentir que pertenezco a un barrio o de hacer barrio, porque donde yo vivía con mis padres no conocía los comercios o no hablaba con la gente y algo que no había vivido de repente sentía como esa necesidad de, joder, pues esto me gustaría poder tenerlo ahora. O de el anhelo del pueblo, ¿no? Pueblo. Pues las personas que no tienen como un pueblo como tal, porque sus familias no tienen pueblo, es como un desarraigo de repente. Sí, es un drama. Sí. Claro, es un drama. Anhelas algo que es un imaginario social
tal vez seguramente idealizado muchas veces, ¿no? Pero tienes ese anhelo rumiándote por dentro. Pues un poco ese es Está el ahí, juego está ahí. Es que que es tenemos. curioso, ¿no? Que el anhelo lo tengas de algo que no has tenido, que no conoces. Sí, Es muy curioso, sí. Y realmente también, en cierta forma, yo sentía que el motor de los personajes es ese anhelo, es todo el rato ese buscar algo que creen que quieren. es el anhelo y también buscar la certeza, ¿no? Y al final los personajes están así como en un camino casi que te lleva a una imposibilidad, como no hay respuestas claras, o sea, no hay mayor certeza que no tenemos respuestas claras, pero estás en esa búsqueda, digamos. Ese agobio de los personajes es que es muy frustrante y que lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos una pequeña crisis y queremos escapar de todo, pero en el fondo no somos capaces de soltar al 100% porque nos sigue quedando ahí una espinita clavada que no nos deja quitarnos, ¿no? Como es un bucle, es que es el bucle en sí. Precisamente esa angustia, esa precariedad, esa inestabilidad es lo que define vuestra generación. En realidad también es un poco lo que define la obra, ¿no? Como las generaciones que ya hemos crecido asumiendo que la inestabilidad es nuestra forma de vida. Aunque en el fondo anhelamos una estabilidad que ni hemos tenido ni probablemente tengamos, pero es verdad que existe como esa, no sé, supongo que intentar estabilizar la inestabilidad, asumir que Total. se puede vivir así. Sí, ¿ibas a decir algo? Dale. No, que es como es muy paradójico, ¿no? Y es como el leitmotiv de nuestra generación y en el que nos apoyamos nosotras en la obra, porque al final es muy generacional y es muy curioso también ver al hilo del público que viene a ver la obra, ver las diferentes reacciones de la gente en función de la edad que tengan, cómo reciben las historias de los diferentes personajes, porque la gente que es más mayor, a lo mejor de la generación de nuestros padres, eh, sentimos como que no termina de enganchar. En cambio, en personas de nuestra generación, es que al momento, y además vienen y te lo dicen de, ¡buah! Es que esto a mí me pasa y lo vivo constantemente. O tengo una amiga con la que tuve el otro día esa conversación exactamente igual, ¿no? Sí. Y es muy fuerte. Bueno, yo creo que es una obra bastante generacional, pero creo que sí es como para un público amplio de diferentes edades, porque, por ejemplo, a mí sí que me han venido y me han dicho gente más mayor y tal, como, buah, pues es que a mí esto también me pasa, porque creo que hay algo que es también universal, ¿no? Como, Sí. aunque estemos hablando de la precariedad y pues un poco de esa crisis que sentimos ahora mismo, como de un futuro inestable e incierto, porque los parámetros sociales que había a lo mejor hace unos años ahora mismo están cambiando también, o la estabilidad laboral yo creo que está cambiando. Creo que hay algo universal que es como esa búsqueda de estar en coherencia contigo mismo, ¿no? ¿Y dónde estás en coherencia contigo misma? ¿Dónde está la escapatoria? ¿En el campo o el Con el trabajo que patio. siempre he soñado y de repente cuando llevas, no sé, 2, 3 años en un trabajo, 8 horas diarias, se convierte en algo monótono, de repente dices, ¡guau! ¿Realmente era esto lo que yo estaba soñando? Y creo que no, particulares y patios no sé si da la respuesta como tal, pero creo que sí genera como un reflejo en el que el público se encuentra y se plantea estas cosas y se reconcilia de algún modo también Sí, porque bueno, con esto que nos toca. hay algo que creo que también une y que es bastante universal, que es de repente la construcción que hemos hecho de una sociedad de vidas fragmentarias sin mucha continuidad, ¿no? Como que parece que cada uno. Realmente. Y eso Sí, sí que es sí, transversal a todos. Sí. exacto, como, sí, como esa sensación de pérdida de comunidad, ¿no? Que realmente, obviamente hay muchas formas de comunidad en nuestra sociedad, ¿no? Pero sí que tal vez
está más palpable como el individualismo Totalmente. en nuestras vidas frenéticas. Totalmente. Sí. Creo que lo decías ahora, hay algo que hay un halo ahí de optimismo y en el fondo los personajes lo que tienen en común es que tienen esperanza. O sea, al fin y al cabo es un poco que ahí, lo decías antes, esa espinita, ese rayo, ese se puede o como vamos a reinventar las formas, ¿no? Como ver Sí. la inestabilidad como una posibilidad en lugar de como la debacle. Siempre, y está siempre, ¿no? Y es como muy, muy presente y muy latente, ¿no? A pesar de que vivamos como en ese agobio constante, siempre, como has dicho, ¿no? Está ese pequeño rayito de luz, de esperanza al que nos agarramos, aunque estemos constantemente viviendo un bache tras otro, ¿no? Pero siempre está como esa cosita a la que agarrarse. No es todo tan, tan negro, ¿no? Es como una especie como un gris, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que lo llevamos más desde un lugar incluso cómico, ¿no? Como esa esperanza, como nosotras en el proceso creativo, bueno, partimos mucho también de la investigación y de la plástica, a partir de hacer dibujos, hacer textos y llevarlos al movimiento y compartirlo con los colaboradores. Y en ese proceso había una frase que resonaba mucho, que era el de me gusta la ansiedad, Sí. ¿y qué? ¿No? Y era como... Me gusta la ansiedad, ¿y qué? Obviamente no te gusta, ¿no? Pero hay un punto como de, mira, pues es que estamos en esto, ¿no? Sí. Y claro que hay esperanza y hay esperanza de evolución, de cambio, pero también como... Sí, para mí es como reconocernos en ese bucle casi un poco gustoso, ¿no? Dentro Sí. de esa inestabilidad, esa incertidumbre, ese sadismo, por decirlo de alguna manera, hay un punto de eso, De me que gusta la ansiedad y que no. Por eso cuesta tanto, ¿no? Que muchas veces lo hemos mencionado en el proceso de investigación, esto de, ¡buah! Es que cuando poníamos ejemplos personales de es que me pasa que quiero salir de la ciudad, llego al campo, tengo unos días y al día ya necesito otra vez volver a ese ritmo. O me lo llevo de alguna manera y lo transporto, pero siempre está ahí como latente, ¿no? Como ese... Y te das cuenta de que hay un cierto gusto en el fondo, entonces de ahí un poco como la frase esta, ¿no? De me gusta la ansiedad y qué, ¿qué pasa? También la puesta en escena es súper imaginativa, hablábamos al principio de esas fotos que se van colgando en el tendedero, pero también de esa cortina, en el fondo, en torno a la que transcurre toda la obra, ¿no? Una cortina que os une, que os separa, al final es casi el cordón umbilical de todo. Total. Es el cordón umbilical y para mí ha sido una de las cosas más maravillosas y un descubrimiento en esta obra, ¿no? Como de repente partiendo de las imágenes, ¿no? Porque esto surge de ver como esas imágenes de los balcones con las telas colgando, la ropa, y de ahí empezar a investigar y darnos cuenta de todo el simbolismo que arrastra y que se adapta también a la propuesta y a lo que queremos contar. Sí, el telón es una pieza fundamental de particulares y patios y surge también de este proceso de investigación en el que nos permitimos jugar y en el espacio, nosotros tenemos un espacio en Usera, una sala de ensayos y tal, y empezamos a colgar telas con varas y empezamos a moverlas y a jugar en los diferentes espacios que se creaban, ¿no? Y entonces, pues es una pieza angular que genera como en el escenario también las diferentes escenas donde se colocan y viene pues eso, como ha dicho mi compañero, de ese imaginario de los balcones, de la ropa tendida, sí, esa escenografía cambiante, ¿no? Que es Como muy... mirar a diferentes ventanas e ir transformando de igual manera, generando eso con el telón, ¿no? Sí, que tiene algo también como muy, muy etéreo, ¿no? Es que nos fascinaba en el proceso de investigación, de repente descubríamos como el desplazarla de adelante hacia atrás, de arriba abajo, cómo generaba un cambio en el espacio y una atmósfera que es que de repente se adaptaba de forma increíble a la propuesta y a las escenas que estábamos trabajando. Entonces ha
vamos, ha sido todo un descubrimiento y es una pieza, pues eso, angular, muy, muy importante. No quería dejar de lado el baile. Supongo que cuando llegan ya las palabras, cuando ya no sabes qué decir ni cómo, pues ya está, pues bailas. Claro, esto es que forma parte de, es la chivata, o sea, es uno de los, es una de las piezas de los lenguajes que trabajamos en la compañía. Así es que además en las obras que tenemos, en todas, está esta idea de contar a través del cuerpo, a través del movimiento, porque al final es lo que hemos estudiado, es de donde venimos. Sí, nos gusta mucho. A ver, nosotros venimos, en parte nos conocimos en una escuela de teatro físico y ya fue como enamoramiento ahí las componentes de la compañía. Sí. Y obviamente seguimos formándonos, investigando, seguimos cogiendo otras herramientas, pero está muy integrado en nosotras la parte del movimiento corporal, coreográfico, rítmico, en escena. Y como tú bien has dicho, hay un punto en el que expresar más allá de las palabras, ¿no? Como momentos en los que tal vez las palabras se quedan cortas o buscamos transmitir desde otro lugar más espacial, ¿no? Más en imágenes. Bueno, inevitablemente tengo que decir que a la cabeza me viene el cantajuegos y supongo que al final, pues, mi patio cuando llueve se moja como los demás, ¿no? O sea que todos somos particulares, pero en el fondo todos somos iguales. Totalmente, sí. Totalmente cierto, sí, sí. Sí, es que al final compartimos, ¿no? Como hay un vínculo que es pues el vínculo del que hablábamos, que nosotras buscamos siempre establecer con el público, porque es el vínculo real que hay, es nuestro patio particular y cuando llueve, pues se moja. Como los demás. Como los demás. Exacto. Bueno, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despediros os vamos a invitar a otro ejercicio de imaginación. Esta sección se llama Sin café como excusa, así que una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que puede ser de ficción, con el que si pudierais os tomaríais un café sin dudarlo. ¿A quién invitaríais? Ostras. Espera. Esta es buena, ¿eh? Personaje de ficción. Ay. Bueno. A ver, esto es muy típico, pero a mí me encantaría tomarme un café con Chaplin. O sea, me encantaría, por ejemplo, es el primero que se me ha venido a la cabeza, pero creo que podría aportar tantísimo a dar un toque de alegría a mi vida y artísticamente, ¿no? Admiración absoluta. Madre mía, a mí me has pillado. Bueno, con Lecoq nos encantaría, claro. Con Lecoq sería maravilloso. La verdad es que sería una pasada. Nuestro gran pedagogo. A mí me encantaría porque es una directora que últimamente estoy leyendo muchísimo y me encanta cómo escribe todas sus ideas con Anne Bogart. Me encantaría tomarme un café. O sea, es que tiene que ser increíble. Yo creo que estaría tan nervioso que no sabría qué decir. Hablar, ¿no? Pero me costaría como decir la primera palabra. Sería como, ¿qué digo yo enfrente de esta mujer que me encanta? O sea, sí, definitivamente, con Anne Bogart. Bueno, Salma El Armani, David y Paula, gracias por habernos acercado a Patios y Particulares que está en Nave 73. Enhorabuena por el proyecto y que siga la Chivata Teatro. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias.